Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con vosotros de vuelta. Continuamos un día más dentro del módulo de Financial Reporting Analysis. Hoy vamos a intentar dejar cerrado el apartado de inventarios, con los cuales llevamos ya unos poquitos vídeos. Y bueno, pues seguir avanzando dentro de este módulo que bueno, creo que hemos pasado ya el Ecuador, creo que lo siguiente pues tampoco es que sea muy complicado, pero bueno, tenemos que dedicarle el tiempo suficiente. Antes de continuar, sí que me gustaría pues dejar un pequeñito mensaje muy rápido, porque recientemente me han llegado un par de comentarios, concretamente con respecto a unas pequeñitas erratas que ha habido en unos vídeos anteriores, y me gustaría explicarlo. Es decir, lo primero es lo siguiente: obviamente yo me intento trabajar todos los vídeos con muchísimo mimo, con muchísimo cariño, realizando todos los ejercicios, pero tened en cuenta que yo no soy un preparador oficial, yo soy una persona que tiene sus estudios financieros y que lo que busca es sacarse este examen. Obviamente yo no lo he aprobado a día de hoy y por lo tanto este es mi objetivo. Ahí es donde os digo que no os toméis muy a pecho en el concepto de que pueda haber alguna errata o algún error dentro de los vídeos. Como digo, el objetivo de este contenido es el de pues todo aquello que yo voy estudiando tratar de transmitiroslo. Obviamente me viene muy bien cuando hay un determinado error, cuando hay alguna cosita que se puede perfilar, obviamente, pero que entendamos muy bien, como os digo en esta diapositiva, que os la pongo siempre, que yo de alguna manera estos vídeos están hechos de forma explicativa. Pues habrá cosas que yo interprete de una manera, habrá otras que se puedan interpretar de otra y habrá 100.000 que me deje, porque como os he dicho, yo lo que trato es de ser eficiente dentro de estos vídeos y no ir palabra por palabra dentro de los materiales del CFA. De esta manera, pues lo que os invito es que disfrutéis de los vídeos, que obviamente si hacemos ejercicios, pues que los repasáis y que, bueno, si hay algún error, si hay alguna cosita que se pueda perfilar, que obviamente me lo pongáis en los comentarios. Pero donde voy es, no interpretemos esto como una formación exacta en la que yo todo lo que diga, pues vaya a estar todo perfecto. Es decir, obviamente si me lo supiera todo no estaría estudiando y y bueno, tendría el nivel 3, no estaríamos hablando del nivel 1. ¿Vale? Por lo tanto, disfrutad de estos vídeos, pero teniendo en cuenta el concepto por el cual están creados, ¿no? Que es un ánimo explicativo, educativo, y que lo que busco es pues aprovechar esa preparación que estoy teniendo yo para transmitiros de la manera que yo considere o que yo pueda, dentro de mis capacidades y de mi formación financiera, pues todo lo que estoy aprendiendo. Como digo, habrá cosas que yo explicaré mejor que otras personas y otras que peor, porque al final cada uno explica las cosas como sabe. No obstante, pues lo que os decía, no os toméis al pie de la letra cada coma, cada punto. Al final esto es, pues bueno, cómo os lo quiero transmitir yo, y obviamente pues ojalá que al que le pueda aportar valor que se quede, y aquella persona que no, pues bueno, no hay ningún problema, y de hecho este contenido está para aquellas personas que lo quieran disfrutar y que les añada valor, ¿vale? Dicho esto, arrancamos probablemente con el último vídeo de los inventarios. Habíamos estado trabajando con 3 ejemplos distintos de cómo se calculaba por una parte el apartado del FIFO, la contabilidad también del LIFO y del Weighted Average Cost. Habíamos estado haciendo un ejercicio para que supiéramos cómo o cuáles eran las diferencias que se establecían desde un punto de vista y desde otro. Y bueno, pues simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es ese criterio o por qué se suelen utilizar pues determinadas metodologías y no otras, ¿no? Con respecto al método LIFO, hablábamos de que era muy útil con respecto a periodos inflacionarios. ¿Por qué? Porque estábamos planteando aquí la posibilidad de que el valor de aquello que entraba a lo último, ¿vale? Es decir, digamos que esto entraba a 10 dólares, luego se iba a computar como la primera salida, es decir, el valor de lo último, last in, first out, es lo que se iba a computar después. Por lo tanto, en periodos inflacionarios, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los costes, porque al final si estamos hablando de un periodo inflacionario, significa que los costes están yendo hacia arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que se van a reportar mayores cost of goods sold. Los costes variables aplicados a las ventas que estamos realizando van a ser mayores y por lo tanto menor valor del inventario. Esto yo creo que es bastante sencillo. Por lo tanto, venía muy bien en periodos inflacionarios. Recordamos también que se trata de una metodología que solo se acepta dentro del US GAAP. Si estamos hablando de estándares internacionales, no lo vamos a poder tener incluido, por lo tanto, pues puede ser que casi hasta un problema menos. Por otra parte, debemos de tener en cuenta, como veíamos, que existe una diferencia entre lo que es la valoración a través del FIFO y lo que es la valoración a través del LIFO. Y este excedente o esta diferencia que existe ahí es lo que se conoce como el LIFO Reserve. El LIFO Reserve se va a utilizar también principalmente para metodologías contables y
principalmente a la hora de establecer pues, los estados financieros, bajo suele haber unas anotaciones que se llama footnotes, en las cuales pues, se debe de reflejar cuál sería esa diferencia que existe entre lo que es el valor si lo calculo a través de FIFO y si lo calculo a través del LIFO. No obstante, como os digo, esto se trata de un contenido que el CFA pues lo toca en varios párrafos, pero tampoco se mete muy de lleno y por lo tanto pues esto os lo dejo también a vuestro criterio. Otro apartado también importante, obviamente, es cuál es o qué es lo que le ocurre a los ratios que ya hemos calculado muchas veces si estoy asumiendo un periodo inflacionario, que es con el, digamos, el estándar con el que se suele trabajar estudiando el FIFO y el LIFO. Con respecto a los ratios, en este caso de rentabilidad, pues al tener el LIFO mayores cost of goods sold, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tengo mayores costes tengo menor beneficio. De esta manera el FIFO va a reportar siempre mayores beneficios siempre y cuando estamos hablando de un periodo inflacionario. Con respecto a la liquidez, al tener LIFO un menor valor de su inventario, ¿qué es lo que ocurre? Que su valor del activo corriente, recordad, en la parte de la izquierda, va a ser inferior porque el inventario está valorado a un precio menor. Y por lo tanto, pues los dos ratios principales con los que hemos trabajado, uno es el current ratio y el otro el fondo de maniobra, el working capital, pues van a ser menores, obviamente. Por otra parte, con respecto a los ratios de actividad, ahora hablaremos de este también, simplemente la relación entre los cost of goods sold y el inventario medio, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si estoy trabajando con LIFO, pues los cost of goods sold ya hemos dicho que van a ser mayores y además, ¿qué es lo que pasa? Que el average inventory, como el valor medio lo estoy valorando a un precio inferior, pues también lo que va a pasar es que tengo el numerador que va a ser mayor y encima el denominador que va a ser inferior. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es que va a ser mayor con la metodología o con la contabilidad a través del IFO. Luego, por último, con los ratios de solvencia, no nos confundamos liquidez y solvencia, estaban más a largo plazo. La diferencia, obviamente, entre assets y liabilities, activos y pasivos, pues obviamente si hemos dicho que en el LIFO los activos son menores, pues reportaremos una mayor solvencia, entre comillas, con respecto a la metodología FIFO. Aquí hemos puesto un ratio, por ejemplo, el ratio debt to equity, en el cual, pues obviamente el FIFO mejora significativamente, o en este caso en la medida de la reserva que se genere, todos estos ratios y estas relaciones. Después también ocurre una cosa muy importante y es que determinadas empresas en un momento dado pues pueden cambiar los métodos de valoración. Esto, como digo, no suele ser muy común, no suele ser muy corriente, pero también puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, nos podemos encontrar algún tipo de reporte o algún estado financiero en el cual, o bien en la memoria o en cualquier anotación, pues se aplique el concepto de un cambio dentro de lo que es el reconocimiento de inventarios. Por regla general, pues hay un cambio retrospectivo, se suelen coger entre los 3 y los 5 últimos años y por lo tanto los cambios se dejan reflejados a partir del siguiente periodo y de normal se suelen ajustar a través de los retained earnings. Dentro del CFA no se mete a realizar ningún ajuste, por lo tanto aquí no os preocupéis, simplemente que sepamos que por regla general tenemos un cambio retrospectivo y lo que sí que es cierto es que cuando se pasa de cualquier otra metodología a un cambio en contabilidad o a contabilidad LIFO, mejor dicho, pues se aplica un criterio prospectivo y no se realizan ajustes. Con saber esto yo creo que es más que suficiente y aquel que tenga un poquito más de interés pues se puede meter algo más, ¿vale? Y luego por último, para realizar dicho cambio de criterio se deberá de justificar el motivo. En el caso del US GAAP es un poco más flexible porque obviamente ya hemos dicho que admite la posibilidad de trabajar con LIFO, pero bueno, que entendamos que a la hora de hacer un cambio de criterio, quizá ya no al propio Standard Board, sino a los propios accionistas, pues hay que explicarles también cuál es el motivo por el cual vamos a hacer un cambio de contabilidad. O sea que de una forma o de otra nos toca justificar las cosas. Y luego por último, hay una pequeña diferencia o un concepto que a veces se suele perder y es lo siguiente. Cuando yo estoy hablando de empresas mayoristas y empresas retail, del por menor, pues se trata de compañías que lo que hacen es simplemente reciben el producto, lo almacenan y lo venden. Esto es lo que se conoce como ready to sell. Pues ¿qué es lo que pasa muchas veces? Pues que tanto todos sus productos se meten en un mismo account y lo que hacemos es simplemente pues, realizar la contabilidad con respecto a ese almacén o de todos los productos que tenemos, porque no hay que darle ningún cambio, no hay que hacer ninguna modificación a esos productos. No obstante, desde el punto de vista de empresas manufactureras, de empresas que sí que realizan transformación dentro de los productos,
Recordad que siempre hablábamos de 3 cuentas. La primera, Raw Materials, la segunda, Work in Progress y por último, Finished Goods. Esto es importante porque a veces pues está bien separar o que no nos asustemos cuando de repente veamos 3 accounts, cada una a lo mejor pues a través de un criterio, ¿vale? Esto no suele ocurrir, pero bueno, podría llegar a pasar. Y como conclusiones, pues simplemente os he querido dejar aquí reflexiones mías personales, que la primera, por ejemplo, es que un incremento en los raw materials y en los work in progress, pues puede ser un buen indicador de que la empresa espera una mayor demanda en el futuro. ¿Por qué? Porque se está abasteciendo. Y entonces piensa que a lo mejor va a haber una tendencia positiva en los próximos meses o en las próximas semanas. ¿Vale? Por lo tanto, unas ventas superiores estimadas para el futuro. Ojo también aquí, porque a lo mejor se trata de que es una empresa que lo gestiona muy mal. Entonces, aquí a veces hay un poco de problema, o más que nada que tiremos para atrás y que nos miremos estados financieros más antiguos. Y por último, pues un incremento también en los finished goods. Si no va acompañado de un incremento en raw materials y work in progress, ¿qué significa? Que a lo mejor dentro de lo que es la fase de producción, esta pasa aquí y ¿qué es lo que está pasando? Que aquí no le estoy dando salida a mis productos finales. Esto sería raw materials, esto sería WIPs y esto sería finished goods. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor se me están acumulando todas aquí y no le estoy consiguiendo dar salida. Por lo tanto, ojo con el hecho de tener muchos finished goods y de poder entender que a lo mejor es que va a haber mayor demanda en el futuro, pero que estas de aquí no estén sufriendo el mismo crecimiento, porque a lo mejor significa que los productos se me están quedando en el almacén y que no los estoy pudiendo vender y por lo tanto esto es un producto que se puede quedar obsoleto en función de la característica del propio producto. Dicho esto, una de las herramientas de control de inventarios que ya hemos hablado anteriormente es lo que se conoce como el Inventory Turnover, que básicamente lo que indica es la rapidez o la flexibilidad que tiene una empresa para ir rotando los productos desde que entran hasta que salen. Esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante también con el tema del Corporate Finance. Creo que es muy importante, nos va a venir muy bien. Y bueno, os dejo la fórmula también aquí con una característica súper importante que a veces se olvida y es, si yo estoy hablando de los COGS, Cost of Goods Sold, ojo porque tengo que saber cuál es el criterio con el cual yo estoy valorando estos Cost of Goods Sold. Aquí está todo relacionado. Y luego por último, pues el Average Inventory, lo mismo. Sacaríamos la media con respecto a todo ese año o mes a mes o como cada uno considere. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya parecido muy interesante. Si te ha gustado, suscríbete. Pásate también por el blog de Rankia, donde tienes todas las diapositivas. Y por mi parte esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.